rehabilitación pulmonar tenemos que tener claro qué es primero la rehabilitación pulmonar. En este caso es un instrumento eficaz que mejora, ¿no es cierto?, de manera significativa la tolerancia al ejercicio, así como también la calidad de vida de los pacientes, reduciendo las exacerbaciones de estos grupos de pacientes y los ingresos hospitalarios. Ese contexto es súper importante porque en los programas de rehabilitación, como sale ahí en el estudio del 2023, que de la revista la Respiratory Care, ¿no es cierto?, habla entonces de la buena evidencia que tienen estos programas. Y fíjense lo que está tachado en rojo es importante, porque eso es lo que el kinesiólogo como objetivo en este grupo de pacientes, cuando queremos plantearnos objetivos, antes veíamos las técnicas kinésicas, que era más local, ventilatorio, etc. Pero ahora tenemos que ampliar nuestra mente y tenemos que pensar, y les va a servir para el cardiometabólico, este es el pie para el cardiometabólico, ¿ya? ¿Cómo queremos nosotros integrar a nuestro paciente desde el punto de vista de la CIF, ¿no es cierto?, a su actividad de la vida diaria que tiene baja tolerancia al esfuerzo, esta disnea, que se cansan, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes post-operados de un stent, ¿no es cierto?, que hicieron un infarto de miocardio extenso. Esto entra ahora, aquí este programa de rehabilitación pulmonar, entran acá este grupo de pacientes, ¿ya? Pacientes crónicos respiratorios como los EPOC, ¿no es cierto?, en todas sus clasificaciones, BOL 1, 2, 3, 4, los asmáticos más crónicos, ¿no es cierto?, fibrosis pulmonares con oxígeno dependiente. Esto permite, porque queremos, el objetivo de estos programas, ¿no es cierto?, es mejorar la calidad de vida de los pacientes, reducir las exacerbaciones, ¿ya?, y disminuir los ingresos hospitalarios, si lo hablamos en el contexto hospitalario. ¿A qué se refiere eso? Porque acá este está en un contexto APS, pero si yo tengo un paciente entrenado en APS, en mi programa de rehabilitación, que es crónico respiratorio, evito claramente los ingresos hospitalarios, porque este paciente, primero, en los programas de rehabilitación se hace mucha educación. Segundo, identifica la exacerbación antes de que venga casi, ¿no es cierto?, y evita el ingreso a la urgencia. Y tercero, que es más importante, el paciente tiene una buena reserva funcional y capacidad pulmonar más vitalizada, sobre todo el grupo de tercera edad que está más deteriorado en ese sentido y tiene síndromes de fragilidad geriátrica, ¿no es cierto?, mucho más asociados, ¿ya? Y este grupo de pacientes, porque en los programas de rehabilitación integramos ejercicios de resistencia, pero también el importante que son los de fuerza, ¿ya? Entonces, por eso la rehabilitación pulmonar es una de las intervenciones más costo efectivas en medicina respiratoria, por lo que les comenté recién, ¿ya? Sobre todo por esto, que es lo más importante. ¿Ya? Sobre todo por eso. Usted tiene que pensar cuánto sale la cama. Si pensamos en un paciente UCI que ingresa a la UCI, ¿cuánto sale una cama UCI por día para el Estado? Hablemos del hospital público. Aproximadamente. ¿Cuánto creen ustedes que sale? Más o menos 1 millón. Pues si hablamos ahora en el costo de ahora, como 900.000 pesos aproximadamente el día cama. Fíjense cuántos pacientes UCI hay, por eso las UCI son no más de 12 camas en general, no son grandes. Obviamente están las UCI de algunos hospitales como el Barros Luco y el Sótero, que son gigantes y tienen por lo menos hasta 20 camas. Pero en general son de pocas camas porque son caras las camas UCI, ¿ya? Es caro. Entonces, a eso se refiere. Si tengo un EPOC exacerbado, grave, que entra a la UCI y que nunca estuvo en un programa vinculado a rehabilitación pulmonar, claramente me sale más caro eso que tenerlo en un programa que vaya 6 meses, que se entrene 6 meses y que luego vuelva al año siguiente y que sigan estos programas, ¿ya? Porque el de APS siempre va a ser más barato en ese sentido, ¿ya? Estar en los programas de APS. Entonces, el programa este se lo subí igual en la lectura obligatoria, que aquí está emanado un poco el programa de octubre del 2013, que habla, ¿no es cierto?, de rehabilitación pulmonar en la atención primaria de salud, que es la guía clínica. Los objetivos del programa, principalmente como objetivo general, es mejorar la funcionalidad y reducir los síntomas respiratorios y la actividad de la vida diaria en personas con EPOC. Esto está enfocado en EPOC específicamente, pero es amplio para todo tipo de patologías respiratorias crónicas, ¿ya? Incluye fibrosis pulmonar, asmáticos crónicos, etc. Para que acá la guía habla de EPOC específico, ¿ya? Pero que quede claro que es amplio para todo este grupo de pacientes. Incluimos pacientes con post-transplantes también, ¿ya? ¿Qué pasó, Luján? Se cayeron los ¿Anda regalando la plata? Está regalando. Tiene mucha plata. Se le rompió el chanchito. Ya. Entonces, esto nos permite, ¿no es cierto?, disminuir, ¿no es cierto?, los reingresos hospitalarios, ¿ya? Como objetivo específico, tenemos, ¿no es cierto?, primero mejorar la condición física y rendimiento del ejercicio o la tolerancia al ejercicio del paciente. Ese es un objetivo específico importante. Mejorar la tolerancia al esfuerzo, al ejercicio. Eso tienen que ir integrándolo en su target, ¿no es cierto?, porque son objetivos específicos
para el kinesiólogo. Cuando usted tiene un paciente que quiere integrar un programa, ¿cuál es su objetivo principal? Disminuir la disnea o la tolerancia al esfuerzo, favorecer, ¿no es cierto?, la tolerancia al rendimiento físico. Eso es lo que quiero, pues. Si para eso lo estoy metiendo al programa, ¿ya? Desarrollar habilidades para el automanejo de la EPO, sí, pues, o de la enfermedad crónica. Aquí dice EPO, pero vamos a integrar enfermedades crónicas respiratorias, ¿ya? Incorporar a la familia como apoyo terapéutico, sí, importante. Sobre todo en adultos mayores, que la familia es fundamental en el rol en APS para el programa de rehabilitación y la adherencia al tratamiento. Porque igual tiene problemas de adherencia a esto. La capacidad funcional principalmente se mide, obviamente, aumentando. Por ejemplo, acá en el test de marcha 6 minutos, que el principal, acuérdense que es un test submáximo que permite principalmente en más de 62 metros el estándar en pacientes EPO post-exacerbación, cuando ya tuvieron su grupo de exacerbación, ¿no es cierto? Si logran, ¿no es cierto?, tener más de 62 metros en el logro del test de marcha, ¿ya? En el grupo de EPI, que son enfermedades pulmonares intersticiales difusas, que es, por ejemplo, la fibrosis pulmonar, tenemos que se espera más de 40 metros en ese grupo de pacientes, porque sí tienen mejor, más baja capacidad que el EPO, ¿ya? Ese grupo de pacientes, ¿ya? La calidad de vida, sí, pues, hay una mejora significativa según los estudios y la evidencia, ¿ya? Está completamente relacionado que entrar a un programa de rehabilitación pulmonar tiene mejora en la calidad de vida y eso es fundamental, porque eso tiene que ver con cuando hablamos de resultados en investigación, mortalidad es el primero, después calidad de vida y después vienen todas las otras variables. Entonces, cuando tú hablas de calidad de vida en cualquier estudio, eso es un estudio importante que genera impacto tanto sanitario, de costo-efectividad, etc. ¿Ya? La disnea ya es algo más específico, pero también importante, reduce, ¿no es cierto?, está reducida en estas patologías, ya la sensación que tiene el paciente de disnea, ¿ya? Acuérdense que se aplica la escala BOR, pero también se ocupa la MMRC, que es la escala que aplica para los test, en este caso, de test de marcha y los test del programa de rehabilitación, ¿ya? Las hospitalizaciones, disminuyen las hospitalizaciones. Entonces, cuando yo ingreso a un paciente al programa de rehabilitación pulmonar, primero, favorecemos el test de marcha 6 minutos, ¿ya? Ahí salen las distancias como mejoran. Segundo, la disnea, ¿no es cierto? Que en este caso reducimos la sensación de disnea. Tercero, disminuyen los reingresos hospitalarios, sobre todo en la exacerbación de los pacientes crónicos respiratorios, ¿ya? Aquí, cuando sale esa sigla Odds de 0.44, ustedes tuvieron metodología de investigación. Habla de el riesgo que tiene el paciente para padecer de esa patología o de ese estado de salud. Entonces, cuando habla de 0.44 es súper bueno porque tiene que ser siempre bajo 1 el índice, ¿ya? Y aquí reduce claramente un 56% aproximadamente, ¿ya? Mortalidad, miren, esa está con asterisco porque es el resultado, en estudios se habla de outcome, ¿no es cierto?, pero son resultados de mortalidad. Evidencia, eso sí, fíjense ahí, no concluyente, aún faltan estudios, pero suficiente por lo de arriba en el sentido de ya, con la mejora de la calidad de vida es importante, eso ya genera un impacto. El sanitario, dígame. ¿Puede decir de nuevo de lo de las hospitalizaciones? Es que lo dijo muy rápido. Las hospitalizaciones disminuyen el reingreso de hospitalizaciones, sobre todo en el grupo de pacientes con exacerbaciones respiratorias. Y cuando hablamos de ratio, ¿no es cierto?, hablamos del riesgo que tiene este paciente de padecer un estado de salud que lo va a deteriorar y que no le va a permitir, ¿no es cierto?, desarrollar su vida, en este caso el contexto. ¿Cuál es el riesgo de padecer esto? ¿Cuál es el riesgo de morir? ¿Cuál es el riesgo de etcétera? ¿Ya? A eso se refiere un ratio. Entonces, por eso habla de reducción de un 56% aproximadamente, ¿ya? La mortalidad, ¿por qué está con asterisco? Porque es importante, pero como sale, los programas todavía falta evidencia para justificar que disminuye la mortalidad, ¿ya? Eso todavía está al debe. Impacto psicológico, sí, eso es importante. Y uno lo dice, pero nosotros como kinesiólogos no nos interesa, es obvio que sí, porque nosotros estamos en un modelo biopsicosocial, chicos. La CIF tiene un enfoque biopsicosocial, no es médico. Por eso yo los trato de sacar del esquema médico, no vean la patología, vean el entorno del paciente. Importante porque mejora la ansiedad y la depresión en este grupo de pacientes, sobre todo en los crónicos respiratorios o los adultos ya de tercera edad, por supuesto, en ese sentido, ¿ya? Incluido el post-COVID, ojo ahí, porque ahora se integró en los nuevos programas el tema post-COVID y hay una rehabilitación de un grupo de patologías post-COVID, porque el COVID dejó muchas secuelas, sobre todo en adultos mayores, en relación a esto. Y ese grupo tiene un programa no especial, sino que se integró como patología a este grupo, ¿ya? Enfermedad pulmonar intersticial, ¿ya?
Ojo ahí porque se integra el vamos a hablar del post-COVID, pero integrémoslo porque la guía es del 2013, por ende no está actualizada en ese sentido, entonces para que lo integren que el post-COVID sí es fundamental en el programa de rehabilitación pulmonar. Perdón, esos son los beneficios. Ya. Acá tenemos una línea de tiempo un poco de la evidencia y de lo que tiene, ¿no es cierto?, como estudios. Un poco el reporte GOL, en este caso el 2026, es decir, estamos con lo último, ¿no es cierto?, habla de que los programas de rehabilitación pulmonar es una intervención multimodal para mejorar la condición física y psicológica de pacientes con condiciones respiratorias crónicas para mejorar la adherencia a largo plazo y los comportamientos saludables. Esa es la definición, ¿ya?, del programa de rehabilitación pulmonar según los últimos estudios, ¿no es cierto?, del 2026. ¿Qué permite esto, no es cierto? Fíjense, rehabilitación pulmonar tributa a un tratamiento no farmacológico. Eso es súper importante. Significa que como kinesiólogos, entonces tenemos mucho que hacer en este grupo de pacientes y en esta actividad, sobre todo en APS, ¿ya? En las clínicas privadas tienen sus programas de rehabilitación pulmonar también, de entrenamiento, también existe. Se utiliza, obviamente, eso para pacientes que tienen el beneficio del privado y sacan, ¿ya? Pero si hablamos del mayor porcentaje, el programa está en APS, ¿ya? El programa debería incluir, en este caso, ejercicio, intervención, automanejo y cambios comportamentales. ¿Por qué comportamentales? Porque tenemos casos en que los pacientes dejan el programa, lo dejan a media, porque el programa no es corto, lo dejan a media, se aburren, hay poca adherencia de repente, y eso te hace que el paciente aumente los ingresos hospitalarios, y ahí aumentamos al tiro el costo en el sistema sanitario, ¿ya? El programa, ¿no es cierto?, aproximadamente dura de 6 a 8 semanas, ya está programado en eso. El seguimiento es importante, ¿por qué? Porque el seguimiento lo hace el kinesiólogo y el equipo junto con la trabajadora social de la APS, y tiene que haber un seguimiento de parámetros clínicos, de la valoración de la fuerza, en este caso importante, y la capacidad funcional. Cuando hablamos de seguimiento hablamos de las capacidades propias del paciente, que eso lo hace el kinesiólogo, pero también hay otra variable que tiene que ver con la variable psicológica y la variable de adherencia al tratamiento, que te la hace, en este caso, la asistente social junto con la psicóloga, ¿ya? Que son parte del programa. Para entrar al programa, claramente tiene que haber una indicación médica desde la APS que te derive al programa, que tú tienes las condiciones clínicas para ingresar, ¿ya? Que ahí lo vamos a ver después. Entonces, la World Report del 2026, que es esta última guía, ¿no es cierto?, que es el reporte de oro, ¿no es cierto?, cuando hablamos de medidas no farmacológicas, en el EPOC, fíjense que tenemos un grupo de pacientes, cuando hablamos, acuérdense que el EPOC tiene exacerbaciones en su clasificación. Una es la clasificación GOL, que es de la 1 al 4, pero la otra es la clasificación de exacerbación, que es el GOL, ¿no es cierto?, la etapa A, B y la etapa C y la E. Ahí se salta la E. No incluye, ¿no es cierto?, la etapa porque se fusionan, ¿ya? La D, la E y la D y la E se fusionan y quedó al final en lo mismo porque será muy similar casi la línea de exacerbación, ¿ya? Entonces, por eso hablamos de la B y el E, fíjense hasta arriba, el B y el E hablan de pacientes, ¿no es cierto?, que ingresan al programa de rehabilitación pulmonar, que dentro de los criterios esenciales, que tienen que tener dentro de la recomendación actividad física y posteriormente, ¿cuáles son los criterios? Fíjense, pacientes que tienen vacunación de la influenza, que tuvieron un cierto estado de COVID, neumonía, ¿no es cierto?, etc. ¿Ya? Entonces, cuando tú clasificas a este grupo de pacientes, fíjense que el grupo B y E, principalmente el que sí entra al programa de rehabilitación es ese, el que tiene riesgo de exacerbación. Entonces, un EPOC GOL 1 sin exacerbación, que está en la clasificación A de exacerbación, no ingresa al programa. Dentro del criterio tiene que tener, ¿no es cierto?, B y E, ¿ya? Es decir, riesgo de exacerbarse. Número de participantes por programa, aproximadamente 10 personas. ¿Ya? Es un programa chico en el sentido de las personas, porque son 6 a 8 semanas que se hace un seguimiento. Luego ingresan hay otros kinesiólogos que están en paralelo trabajando, pero no son tantos, así que tampoco es que sea un gran volumen de personas que estén en paralelo. En promedio son 20 a 30 máximo por programa, me refiero. Entonces, lugar, sala de rehabilitación con base comunitaria, son las salas RBC de la APS, ¿ya? Entonces ahí se hace el programa, no en la sala aérea directamente, sino que las salas RBC, que tienen un gimnasio. Dependencia de la comuna, dependiendo, también se usa en las comunas cuando tienen programas, por ejemplo, juntas de vecinos bien organizadas, plazas saludables, gimnasios municipales, centros comunitarios o centros de salud. No necesariamente porque no todos los SFAM tienen una sala RBC de la comuna. Entonces depende, por supuesto, si no se deriva a la plaza pública,
trabajan con los elementos saludables que tiene la plaza o juntas de vecinos, etc. ¿Ya? Esas son opciones que se utilizan para el programa de rehabilitación. Frecuencia de entrenamiento 2 o 3 veces por semana, ¿ya? Número de sesiones, 26 sesiones con un tope de 3 meses, que habíamos hablado del máximo más o menos del periodo, 8 semanas aproximadamente. En cada una de estas se medirá al inicio y al final los siguientes parámetros clínicos, que en este caso son principalmente la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, presión arterial, la escala de disnea de Borg en este caso, y la flujometría, es decir, ocupan el pico flujo 2. El flujómetro Wright en este caso es el que más se usa, ¿ya? Como instrumento. Duración de cada sesión, 60-90 minutos. Y profesional responsable, el kinesiólogo. En este caso, como programa, el kinesiólogo está a cargo de esto, ¿ya? Importante. Tiene un TENS, obviamente sí, que apoya, en este caso el técnico de enfermería, que apoya en los insumos, en el registro, y en este caso dentro del programa, ¿ya? Y si cuenta con más recursos humanos, en este caso con el trabajador social y la psicóloga, pero no son los principales del programa, el principal es el kinesiólogo. Esto es importante que se lo sepan, es importante saber. Desarrollo del programa, entonces, de principalmente 6 sesiones educativas de 20 minutos antes del entrenamiento, ¿ya? Luego tributan a 26 sesiones de entrenamiento de 1 hora aproximadamente, 2 veces por semana por 3 meses, que era lo que habíamos visto en cuanto a la periodicidad. Evaluación final siempre tiene que haber y después viene el seguimiento. ¿Qué seguimiento era? Recuerden las diapos anteriores que habíamos visto. Parámetros clínicos, valoración de la fuerza, ¿no es cierto? Y capacidad funcional, ¿ya? Esas 3 variables son fundamentales en el seguimiento, en la etapa de seguimiento, no se les vaya a olvidar. Una pregunta, valoración de la fuerza se refiere como fuerza... Fuerza muscular y de músculos respiratorios. Ah. De músculos en general y respiratorios, de los dos, ¿ya? ¿Cómo mido los músculos respiratorios? ¿Con qué se medía? Con... Por ejemplo, con los músculos inspiratorios, ¿con qué se medía? Lo vimos algo en técnicas kinésicas instrumentales. Que les dije, lo vamos a profundizar después. ¿Con cuál se medía? Ah, con ese que casi rompemos. ¿Ah? Con ese que casi rompemos. ¿El que rompe usted? Yo no lo rompí. El PEP. Ya, ese era pero uno, el bien. rojo. Con la Ese, válvula el PEP rojo. o la IMT, pero es la PIM y la PEP, bien. Con ese instrumento yo entreno, pero evalúo con la pimometría, ¿ya? Yo para evaluar los músculos respiratorios lo evalúo con la pimometría, que lo vamos a ver igual la próxima semana, eso sí, porque esa es la clase 2, ¿ya? Dile. Profe, nosotros el semestre pasado, o sea, Deberíamos teníamos haber que ver, sí. Ah, lo vieron, po. Pero Debimos la haber PIM visto, no. pero no lo vimos. ¿Por qué no lo vieron? Eso es Por evaluación. tiempo. Por tiempo. Por tiempo. La profe Maca Tiene dijo, nuestra- chiquillo, no vamos a ver prueba. pinometría. Sí. ¿Verdad? Por si acaso, para que no lo vaya a preguntar. Vimos flujometría y No, porque no lo sabemos. Para no que lo vimos. sepa, solo No, vimos pero si lo vamos a flujometría y Ah, No, igual lo vamos espirometría. a ver. Pero obviamente tengo que ver la parte de evaluación aparte y tratamiento. Sí, Vamos a ver bájenle, las dos. No, bájenle la exigencia porque no lo vimos el semestre pasado. No, eso es lo Ah, más mira, tenéis importante. tema de mano. No, si no se va a bajar, ¿A qué hora dijo eso que se era tiene que 20? saber. Es lo más importante. 40. Tienen que saberlo eso. ¿Ya? Profesor, las 3:40. Ya. Ya. I don't care, Ya. dijo. Criterios de inclusión antes de irnos al break. ¿Quiénes pueden o es para todos? Acá, primero, antiguamente pensado para el grupo EPO según la guía del 2013. ¿Ya? Estaba pensado para ese grupo y actualmente, fíjense, se amplió a pacientes EPO, enfermedad intersticial que era el EPI, el asma, bronquiectasis, hipertensión pulmonar y los post-COVID. ¿Ya? Agregaron todo ese grupo. Sintomático respiratorio, la actividad de la vida diaria, el control de saladera, incluido el GES. Patologías GES también están acá. ¿A qué me refiero con patologías GES? Lo que tuvieron en gestión conmigo el año pasado. ¿Qué es? Garantía de no sé qué en Explícitas de salud. ¿Cómo de no sé qué? La ley 19.996, creo que. no sé qué significa. Bien. Explícitas. 966. Ya, pero garantía explícita en salud, el Eso. GES. ¿Ya? El auge, Explícita. la ley auge. ¿Ya? Jorge, usted debería saber. Si te estuvo conmigo. Compromiso para cumplir, ¿no es cierto?, los requerimientos y asistencia al programa explicitado el consentimiento informado. Tiene que haber un consentimiento informado. ¿A qué se refiere un consentimiento informado? Que en tiene salud? que estar firmado por el paciente. ¿Pero qué significa un consentimiento informado? Que él es consciente de lo que se va a hacer. Consentimiento escrito. Y está informado. Consciente de un consentimiento escrito, tiene que ser escrito, firmado, ¿no es cierto? Y que acepta las condiciones del programa y a ingresar a un programa. Ojo chicos, esto yo lo detallo porque es fundamental en salud. Por eso es importante y me quedo pegado con esto porque son detalles que uno dice, no, porque tengo que saber la respiratoria. No, porque son elementos del programa
que hacen que sea efectivo el programa. Entonces el consentimiento informado es importante. Si el paciente dentro de eso, igual tiene que ser paciente colaboradores, pero si el paciente no está consintiendo porque tiene otras capacidades, ¿no es cierto?, más limitadas, puede haber un tutor que apoya, ¿no es cierto?, ese consentimiento y puede firmarlo también el tutor. Recuerden que está la ley de deber y derecho de los pacientes, ¿ya? La 20.584. Y esa permite que tiene que haber un consentimiento y el paciente es el único que tiene el derecho, ¿no es cierto?, de decidir sobre, ¿no es cierto?, su atención de salud, ¿ya? Por eso es importante el consentimiento. Evaluación por el médico en que se descartan comorbilidades que impidan su participación. Posibilidad de participar en programas sin aporte de oxígeno, ojo ahí, ¿ya? Y disnea a lo menos grado 2 en la escala de MRC, ¿ya? La escala de MRC parece que es la escala que habla de acuerdo a la actividad que está haciendo de la vida diaria, como por ejemplo subir una escalera, si se limita, cuánto trecho logra caminar el paciente, eso se refiere a la escala de MRC, ¿ya? Pero eso habría que saber porque es importante. Diga. En contexto, por ejemplo, pediátrico, hay veces en donde los médicos obligan a los papás a hacer terapia kinésica. Como que. Oye, podemos ir En el caso de pediátrico, no como que no están ni ahí con fisiología, como que no se obligaba ahí, se obligaba ahí. Yo no quiero ir. Pero ¿cómo obligado? Vamos, yo igual me voy a comprar papá. No, no quiero ir contigo. No, estoy yo creo que en casa. temas de seguridad y tiene que tener un tutor. En este caso Voy los a ir tutores mis son los papás. hijos. Pero no es que lo obliguen, sino que tiene que ser la terapia. Una innecesaria. cámara. Que sea beneficiosa para el paciente, Oiga, la cosita obviamente está muy tiene que grande. ser. ¿Ya? Este es el consentimiento que se utiliza, que es el anexo 9, 8, perdón, que sale ahí en el programa de rehabilitación pulmonar, que sale, el formato está establecido, viene en el anexo de la guía MinSal y está también en todos los APS, los programas de rehabilitación. ¿Ya? Ahí habla, ¿no es cierto?, de lo que tiene que consentir para ingresar al programa de rehabilitación pulmonar. Eso. Ya, vamos a ver. 15 minutos. Vamos a